Imagina por un momento que eres capaz de crear el arma más revolucionaria de tu época, algo que ninguna potencia mundial ha logrado construir, algo que desafía las leyes de la física tal como se entienden en tu tiempo. Imagina demostrar al mundo entero que tu invento funciona a la perfección, que puede cambiar para siempre el equilibrio de poder en los océanos, que convierta a tu nación en la pionera indiscutible de una nueva era de guerra naval. Ahora imagina que tu propio país, en lugar de celebrarte como un héroe nacional, decide hundirte, sabotearte, enterrar tu creación y condenarte al olvido más cruel, mientras otras naciones roban tus ideas y conquistan los mares con la tecnología que tú inventaste. Esto no es una novela de ciencia ficción, no es una teoría conspirativa, es la historia real, documentada y devastadora de Isaac Peral, el genio español que conquistó las profundidades del océano en 1888, décadas antes que cualquier otra potencia mundial, y que fue traicionado por la burocracia, la envidia y los intereses políticos de su propia patria. Hoy en Españaverso vamos a recuperar del olvido programado la historia del primer submarino eléctrico completamente funcional del mundo, una proeza tecnológica que nació en España, que asombró a Europa entera y que España decidió destruir en un acto de autosabotaje nacional que nos costó décadas de ventaja estratégica y que resume a la perfección la tragedia del genio español ahogado por su propia tierra. Quedan 20 minutos para conocer la verdad sobre cómo España inventó el futuro de la guerra submarina y luego lo tiró por la borda. Prepárate para una historia de brillantez, traición y una oportunidad histórica desperdiciada que te va a dejar sin palabras. Pero antes, si te indigna tanto como a mí que estas historias sean borradas de los libros de texto y de la memoria colectiva, dale al botón de me gusta, suscríbete a Españaverso y activa la campanita para no perderte ninguna verdad histórica que nos pertenece por derecho. Ahora sí, vamos con la increíble y trágica historia de Isaac Peral y el submarino que España hundió. Nuestra historia comienza el 1 de junio de 1851 en Cartagena, Murcia, donde nace Isaac Peral y Caballero en el seno de una familia modesta pero con tradición naval. Su padre es comerciante, pero el joven Isaac desde muy temprano muestra una inteligencia excepcional y una pasión obsesiva por la ciencia, las matemáticas y sobre todo por el mar. A los 14 años ingresa en la Escuela Naval Militar de San Fernando en Cádiz, donde destaca inmediatamente como uno de los alumnos más brillantes de su generación. No es solo que saque las mejores notas, es que entiende conceptos que a sus compañeros le resultan incomprensibles, resuelve problemas que los profesores consideran imposibles para estudiantes de su edad. Peral no es simplemente inteligente, es un genio natural con una mente capaz de visualizar soluciones técnicas que aún no existen. Gradúa como guardiamarina en 1866 y comienza una carrera naval impecable. Participa en campañas militares, navega por medio mundo, asciende rápidamente en el escalafón. Pero Peral no está hecho para la rutina militar convencional. Su cerebro no descansa, constantemente está diseñando, calculando, imaginando mejoras tecnológicas para los buques de guerra. En 1880 es destinado a Madrid como profesor de física matemática en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada. Es allí, en las aulas y laboratorios de Madrid, donde Peral tiene acceso a la literatura científica más avanzada de Europa y donde empieza a obsesionarse con un problema que las grandes potencias navales llevan décadas intentando resolver sin éxito: la navegación submarina. La idea del submarino no es nueva en absoluto. Desde el siglo XVII hay experimentos, prototipos fallidos, intentos de crear embarcaciones que puedan sumergirse y navegar bajo el agua. En la Guerra de Independencia estadounidense ya hubo un intento con el Turtle. Durante la Guerra Civil Americana, los confederados usaron el Handley, que logró hundir un barco enemigo, pero se hundió él mismo matando a toda su tripulación. El problema fundamental es siempre el mismo: cómo propulsar un vehículo bajo el agua sin aire para quemar combustible, cómo hacer que la tripulación respire durante horas sumergida, cómo controlar la profundidad con precisión, cómo atacar sin ser detectado. Los submarinos de vapor son un contrasentido, porque necesitan oxígeno para la combustión. Los submarinos de tracción humana son demasiado lentos y limitados. Todas las grandes armadas del mundo, la británica, la francesa, la alemana, están invirtiendo fortunas en resolver este enigma tecnológico, porque quien lo consiga primero tendrá una ventaja estratégica brutal en cualquier conflicto naval. Peral estudia todos los intentos anteriores, analiza cada fallo, cada limitación técnica, y en 1884, mientras España atraviesa una de sus peores crisis políticas y económicas del siglo XIX, este teniente de navío presenta al Ministerio de Marina un proyecto revolucionario que lleva por título Proyecto de Torpedero Submarino. Es un documento técnico de una precisión asombrosa donde Peral no solo propone construir un submarino, sino que resuelve matemáticamente todos los problemas que han hundido literalmente los intentos anteriores. La clave de su diseño es brutalmente simple y genial a la vez: propulsión eléctrica.
Peral propone usar baterías eléctricas y motores eléctricos para mover el submarino bajo el agua. No necesita aire para combustión, no genera humo, no hace apenas ruido. Es la solución perfecta que nadie más en el mundo ha pensado implementar seriamente. Pero su proyecto no se queda ahí. Peral diseña un sistema de regeneración de aire usando causticidad para absorber el dióxido de carbono exhalado por la tripulación y permitir que respiren durante horas. Diseña un sistema de control de profundidad mediante tanques de lastre que se llenan o vacían de agua con precisión milimétrica. Diseña un periscopio funcional para observar la superficie sin emerger. Y sobre todo, diseña un tubo lanzatorpedos en la proa del submarino capaz de disparar torpedos Whitehead, las armas submarinas más mortales de la época, con precisión letal. En resumen, Peral no está proponiendo un experimento, está proponiendo el primer submarino de combate completamente operativo de la historia. La respuesta inicial del Ministerio de Marina es exactamente la que cabría esperar de una burocracia conservadora y temerosa. Escepticismo absoluto. Los almirantes viejos, formados en la tradición de los navíos de línea y los buques de vela, consideran el proyecto una fantasía de un profesor soñador. Un barco que navega bajo el agua impulsado por electricidad, tripulación respirando aire regenerado químicamente, torpedos disparados desde las profundidades, suena a Julio Verne, no a ingeniería naval seria. Además, construir un prototipo costaría dinero que España, en plena crisis económica, no tiene para desperdiciar en experimentos locos. El proyecto es archivado y Peral es despachado con buenas palabras, pero sin ningún apoyo real. Pero entonces ocurre algo que cambia todo. En 1885 estalla una crisis diplomática entre España y Alemania por las Islas Carolinas en el Pacífico. Ambas naciones reclaman soberanía sobre este archipiélago estratégico. La tensión sube rápidamente y durante semanas parece que España y el Imperio alemán van a entrar en guerra. La Armada española se pone en alerta, se movilizan buques, se preparan defensas costeras y de repente los mismos almirantes que se burlaban del proyecto de Peral empiezan a pensar: ¿y si tuviéramos un arma secreta capaz de hundir buques alemanes sin que puedan defenderse ni siquiera detectarnos? La crisis se resuelve finalmente por arbitraje del Papa León XIII sin disparar un solo cañón, pero el susto ha sido suficiente para que el establishment naval reconsidere el proyecto Peral. En 1887, con el apoyo finalmente del Ministerio de Marina y un presupuesto aprobado de 300.000 pesetas, una fortuna para la época, Isaac Peral recibe autorización oficial para construir su submarino. Se establece que la construcción se hará en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz, bajo supervisión directa de Peral. Es el momento con el que ha soñado durante años, la oportunidad de demostrar que su visión no es fantasía sino el futuro inevitable de la guerra naval. Peral se muda a Cádiz con su familia y se encierra literalmente en el arsenal, trabajando jornadas de 16, 18 horas diarias supervisando personalmente cada detalle de la construcción. Los desafíos técnicos son monumentales. Peral tiene que diseñar desde cero sistemas que no existen en ningún manual de ingeniería. El casco tiene que ser lo suficientemente resistente para soportar la presión del agua a profundidad, pero lo suficientemente ligero para poder moverse con motores eléctricos de potencia limitada. Peral calcula que la forma óptima es un cilindro con extremos cónicos, construido en acero con un grosor específico que él mismo determina mediante ecuaciones que desarrolla para la ocasión. Las baterías eléctricas son otro problema brutal. Las baterías de la época son primitivas, pesadas, con poca capacidad. Peral trabaja con ingenieros eléctricos para desarrollar baterías específicas de ácido plomo que puedan almacenar suficiente energía para varias horas de navegación submarina. El sistema de control de profundidad es quizás su logro más brillante. Peral diseña tanques de lastre en proa y popa que se llenan de agua para sumergirse y se vacían con aire comprimido para emerger, con válvulas de precisión que permiten ajustar la profundidad con exactitud matemática. Instala timones horizontales, los planos de profundidad, que funcionan como las alas de un avión pero en vertical, permitiendo que el submarino suba o baje mientras está en movimiento. Es un sistema de una elegancia técnica asombrosa que funcionará sin cambios esenciales en submarinos durante el siguiente siglo. Mientras tanto, la prensa española sigue con fascinación el proyecto. Los periódicos publican grabados del submarino en construcción, entrevistan a Peral, especulan sobre las capacidades del arma secreta española. Y no solo la prensa española, la prensa internacional también está atenta. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, los agregados navales envían informes urgentes a sus gobiernos, advirtiendo que España está desarrollando una tecnología revolucionaria que podría cambiar el equilibrio de poder naval. Las potencias extranjeras empiezan a presionar diplomáticamente. Ofrecen comprar los planos, sugieren que España no debería desarrollar un arma tan desestabilizadora. Pero Peral sigue adelante, inmune a las presiones, obsesionado con su creación. El 8 de septiembre de 1888, ante una multitud que incluye autoridades militares, políticos, periodistas y miles de curiosos, el submarino Peral es botado en la bahía de Cádiz. Es un momento histórico. El submarino mide 22 metros de eslora,
tiene un desplazamiento de 85 toneladas, puede albergar una tripulación de 12 hombres. En la proa, claramente visible, está el tubo lanzatorpedos. El casco reluce bajo el sol andaluz. Cuando se desliza el agua por primera vez, la multitud estalla en aplausos. Peral, de pie junto a su creación, sabe que este es solo el principio. Ahora tiene que demostrar que funciona. Las pruebas iniciales son cautelosas. Primero, navegación en superficie con los motores eléctricos. Funciona perfectamente, el submarino responde a los controles, alcanza velocidades de hasta 7 nudos y medio, más rápido de lo previsto. Luego vienen las primeras inmersiones superficiales, apenas unos metros bajo el agua. El sistema de lastre funciona exactamente como Peral calculó. La tripulación respira sin problemas con el sistema de regeneración de aire. El periscopio permite observar la superficie con claridad. Cada prueba es un éxito que va silenciando a los escépticos y convirtiendo a Peral en un héroe nacional. Pero la prueba definitiva llega el 5 de junio de 1889 en la bahía de Cádiz, ante una comisión oficial del Ministerio de Marina y observadores internacionales invitados expresamente para presenciar las capacidades del submarino español. Peral va a realizar una demostración de ataque simulado contra un buque fondeado. El submarino se sumerge completamente, desaparece bajo las aguas tranquilas de la bahía. Durante media hora no hay rastro de él en la superficie. Los observadores en los buques escanean el agua con prismáticos sin ver absolutamente nada. El submarino es invisible, indetectable. De repente, a menos de 100 metros del buque objetivo, el periscopio emerge apenas unos centímetros sobre la superficie. Peral observa, calcula distancia y ángulo, y da la orden. Si hubiera disparado un torpedo real, el buque estaría hundido sin haber tenido la más mínima oportunidad de defenderse o siquiera de detectar la amenaza. El submarino emerge triunfalmente. La tripulación sale a cubierta sonriendo, perfectamente bien tras más de una hora sumergidos. Peral es recibido con una ovación atronadora. Los informes oficiales de la comisión son entusiastas. El submarino funciona perfectamente, es un arma revolucionaria. España debe proceder inmediatamente a construir una flota submarina. La prensa española explota con titulares patrióticos celebrando el genio nacional. La prensa internacional reconoce a regañadientes que España, sí España, ha conseguido lo que las grandes potencias llevan décadas persiguiendo sin éxito. Isaac Peral es condecorado, homenajeado, celebrado como el mayor innovador naval de su tiempo. Es el momento de mayor gloria de su vida. Y es exactamente en ese momento cuando todo empieza a torcerse. Porque mientras Peral recibe aplausos públicos, en los despachos del Ministerio de Marina, en los salones de la nobleza madrileña, en las oficinas de los constructores navales tradicionales, se está gestando una conspiración que va a destruir su proyecto y su carrera. Los intereses que se oponen al submarino Peral son múltiples y poderosos. Primero están los almirantes conservadores que ven en el submarino una amenaza a la doctrina naval tradicional y a su propia relevancia. Si los submarinos son el futuro, ¿qué pasa con los acorazados y cruceros en los que han basado toda su carrera? Segundo, están los constructores navales privados que tienen contratos lucrativos construyendo buques de superficie tradicionales y que ven en el submarino una competencia que puede arruinar su negocio. Tercero, y quizás más importante, están las presiones diplomáticas de las potencias extranjeras, especialmente Gran Bretaña, cuyo dominio de los mares se basa en su superioridad en buques de superficie, y que ven en el submarino español una amenaza existencial a su hegemonía naval. Estas fuerzas empiezan a trabajar sistemáticamente para sabotear el proyecto. Se filtran a la prensa informes técnicos manipulados que exageran supuestos defectos del submarino. Se publican artículos anónimos cuestionando la viabilidad económica de una flota submarina. Se susurra en los pasillos del poder que Peral es un soñador peligroso, que está despilfarrando recursos del Estado en un juguete inútil. Se crea una comisión técnica adicional para evaluar el submarino, pero esta comisión está compuesta mayoritariamente por opositores declarados del proyecto que desde el principio buscan razones para descalificarlo. Peral presenta propuestas detalladas para mejorar el diseño, para construir submarinos de segunda generación con mayor autonomía y velocidad. Solicita fondos para continuar el desarrollo, para crear una escuela de oficiales submarinistas, para establecer España como la potencia líder mundial en guerra submarina. Pero sus solicitudes son sistemáticamente rechazadas o retrasadas indefinidamente. En 1890, apenas un año después del triunfo en las pruebas de Cádiz, el Ministerio de Marina decide oficialmente suspender el programa del submarino Peral. La justificación oficial es que el submarino, aunque técnicamente funcional, no es económicamente viable y que España debe concentrar sus recursos limitados en la modernización de la flota de superficie. Es una decisión política disfrazada de análisis técnico. Peral está devastado. Sabe que la verdadera razón no tiene nada que ver con viabilidad técnica o económica. Tiene que ver con miedo, con intereses creados, con presiones internacionales. Intenta defenderse públicamente, escribe artículos en la prensa, da conferencias, apela directamente a la opinión pública. Hay sectores de la sociedad española que lo apoyan fervientemente, que ven en la cancelación del proyecto una traición a la innovación nacional.
pero los poderes fácticos son demasiado fuertes. El submarino Peral es sacado del agua, llevado al Arsenal de Cartagena y básicamente abandonado a pudrirse. Peral es marginado dentro de la Armada, se le niegan ascensos, se le asignan destinos irrelevantes. El genio, que un año antes era celebrado como héroe nacional, es ahora tratado como un incordio molesto. La amargura destroza a Peral. En 1891 solicita la excedencia de la Armada, no puede soportar seguir en una institución que ha traicionado su obra. Se dedica a la empresa privada, intenta desarrollar otros inventos, pero el fracaso del submarino lo ha marcado profundamente, su salud se deteriora rápidamente. Desarrolla un cáncer que los médicos no pueden tratar. El 5 de mayo de 1895, Isaac Peral muere en Berlín, donde había viajado buscando tratamiento médico. Tiene apenas 43 años. Muere roto, derrotado, viendo cómo su invento yace olvidado en un almacén mientras otras naciones empiezan a desarrollar sus propios submarinos basándose en los principios que él demostró al mundo. Y aquí viene la parte más dolorosa de esta historia. En los años siguientes a la muerte de Peral, todas las grandes potencias navales del mundo desarrollan programas de submarinos. Francia bota su primer submarino en 1899, Estados Unidos en 1900, Gran Bretaña, que públicamente se había opuesto a los submarinos llamándolos armas de cobardes, lanza su primer submarino en 1901. Alemania, que construirá la flota de U-Boats más temible de la historia, empieza su programa submarino en 1906. Y todos, absolutamente todos estos diseños incorporan los principios técnicos que Peral había demostrado. Propulsión eléctrica para navegación submarina, baterías recargables, sistemas de control de profundidad mediante tanques de lastre y timones horizontales, tubos lanzatorpedos en la proa. Peral había inventado el template del submarino moderno y España lo tiró a la basura mientras el resto del mundo lo copiaba. La Primera Guerra Mundial demuestra brutalmente el valor estratégico de los submarinos. Los U-Boats alemanes hunden millones de toneladas de barcos aliados, cambian completamente la naturaleza de la guerra naval, casi logran estrangular a Gran Bretaña cortando sus líneas de suministro. Los submarinos que España podría haber estado construyendo y perfeccionando desde 1890, convirtiéndose en la potencia submarina dominante del Mediterráneo y el Atlántico, ahora están en manos de otras naciones que llegaron décadas tarde al juego, pero que tuvieron la visión de entender lo que España no supo ver. Durante la Guerra Civil Española, ambos bandos utilizan submarinos, pero son submarinos comprados a Italia, a Alemania, a la Unión Soviética. España, que inventó el submarino moderno, no tiene industria submarina propia. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los submarinos deciden batallas en todos los océanos, España es espectadora, sin capacidad submarina significativa. Hoy en día, la Armada Española opera submarinos modernos de la clase 80, pero son diseños que incorporan tecnología y asistencia de otros países, porque España nunca desarrolló la tradición submarina que podría haber tenido si en 1890 hubiera apostado por Peral en lugar de hundirlo. El submarino original de Peral existe todavía. Después de décadas abandonado en el Arsenal de Cartagena, oxidándose y deteriorándose, finalmente fue rescatado y restaurado. Hoy está expuesto en el Museo Naval de Cartagena como una reliquia histórica, un monumento a lo que pudo ser y no fue. Los visitantes pueden verlo, pueden entrar en él, pueden imaginar cómo era navegar en esa cápsula de acero bajo el agua en 1889. Pero lo que no pueden ver en ningún museo es la flota submarina española que debería haber existido, las décadas de ventaja tecnológica desperdiciadas, las vidas de marineros que podrían haberse salvado en conflictos posteriores si España hubiera mantenido su liderazgo en tecnología submarina. La historia de Isaac Peral y su submarino es un caso de estudio perfecto de uno de los problemas crónicos de España a lo largo de su historia: la tendencia autodestructiva a sabotear a sus propios genios, a desconfiar de la innovación, a ceder ante presiones externas, a permitir que intereses mezquinos destruyan proyectos de interés nacional. Peral no fracasó por incompetencia técnica, su submarino funcionaba perfectamente. No fracasó por falta de visión, él vio el futuro de la guerra naval antes que nadie. Fracasó porque España como nación no estuvo a la altura de su genio, porque los burócratas, los envidiosos, los acomodados, los cobardes políticos prefirieron hundirlo a él antes que arriesgarse a cambiar el status quo. ¿Cuántos Isaac Perales ha tenido España a lo largo de su historia? ¿Cuántos inventores, científicos, pensadores brillantes han sido ignorados, marginados o directamente perseguidos por su propia tierra? ¿Cuántas veces España ha preferido comprar tecnología extranjera en lugar de desarrollar la propia? ¿Cuántas veces el talento español ha tenido que emigrar a otros países para ser reconocido y valorado? La historia de Peral no es una anécdota aislada, es un patrón que se repite una y otra vez en nuestra historia nacional. Pero esta historia también nos enseña algo importante. Nos enseña que el genio español existe, que la capacidad de innovación española es real, que cuando se nos da la oportunidad y los recursos podemos estar a la vanguardia mundial de la ciencia y la tecnología. Isaac Peral, con recursos limitados, en un país en crisis,
Logró lo que potencias infinitamente más ricas y poderosas no habían conseguido. Eso dice mucho sobre el potencial de esta nación cuando decide apostar por sus talentos en lugar de sabotearlos. Hoy, más de un siglo después de su muerte, Isaac Peral es recordado en España con estatuas, con calles que llevan su nombre, con homenajes oficiales, pero todo eso es nostalgia tardía, reconocimiento póstumo, que no le sirve de nada al hombre que murió amargado viendo su obra destruida. Lo que Peral merecía no eran estatuas un siglo después, era el apoyo de su nación cuando estaba vivo, cuando su trabajo podía cambiar la historia, cuando España tenía la oportunidad de ser líder mundial en una tecnología revolucionaria. La próxima vez que oigas que España es un país atrasado tecnológicamente, que siempre vamos a remolque de otros países, recuerda esta historia. Recuerda que en 1888 un español construyó el primer submarino eléctrico completamente funcional del mundo. Recuerda que España tuvo la oportunidad de ser la potencia submarina dominante décadas antes que nadie. Y recuerda también por qué esa oportunidad se perdió, no por falta de talento, sino por falta de visión nacional, por cobardía política, por preferir lo seguro y conocido a lo innovador y revolucionario. Isaac Peral conquistó las profundidades del océano cuando el resto del mundo todavía consideraba imposible la navegación submarina. Demostró que el ingenio español podía estar en la vanguardia absoluta de la tecnología militar. Y España, en uno de los actos de autosabotaje más estúpidos de nuestra historia, decidió hundirlo. Literalmente. Esta es la historia que no te cuentan en los libros de texto, la historia de cómo España inventó el submarino moderno y luego lo tiró por la borda. Una historia de genialidad traicionada que resume perfectamente la tragedia de una nación que demasiadas veces no ha sabido estar a la altura de sus propios hijos más brillantes. Esta ha sido la verdadera historia de Isaac Peral y el submarino que España hundió. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, comparte este vídeo para que más gente conozca esta verdad histórica que merece ser recordada. Déjame en los comentarios qué otros inventores o científicos españoles olvidados te gustaría que cubriera en próximos vídeos. Y recuerda, conocer nuestra historia con todas sus glorias y todas sus vergüenzas es el primer paso para no repetir los mismos errores. Nos vemos en el próximo vídeo de Españaverso.